Hola, bienvenidos a este séptimo video del curso de WX Python. Y bueno, en el video anterior vimos cómo utilizar los paneles para organizar elementos. Este video va a tratar de cómo utilizar los menús, es decir, cómo crear una barra de menú como esta que tiene, por ejemplo, nuestro editor, que en este caso es Gini. Crear pues algo más o menos así. Cómo crear los menús, la barra de menú y bueno, todos los submenús que nosotros tenemos aquí. Bueno, por ejemplo, algo muy básico. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a usar, digamos, dos clases. La primera es, por ejemplo, WX menu bar, que es la que nos va a crear la barra de menú principal, que es esta, digamos, toda la barra. Y la segunda, que es WX menu, que básicamente es, digamos, como la clase base para crear todos los tipos de menú. Posteriormente vamos a utilizar el método append de esta clase, es decir, aquí el método append, para ir agregando todos los submenús de un menú. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa por ahora. Y vamos a crear primeramente, por ejemplo, nuestra barra de menú principal. Vamos a crear barra de menú. Vamos a poner, por ejemplo, un nombre MB en mayúscula, o por ejemplo puede ser, no sé, barra menú. Le podemos poner WX menu bar. Y bueno, con ello estaremos creando un objeto de esta clase. Ahora vamos a crear todos los demás menús. Por ejemplo, vamos a crear primeramente un menú archivo, que es muy normal casi en todos los programas, y vamos a crearlo con la clase menú. Vamos a ponerle, por ejemplo, menú archivo es igual a WX menu. Y bueno, hemos creado ya nuestro menú archivo. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle todo. Por ejemplo, cuando abro un menú me despliega una serie de opciones. Entonces es lo que voy a hacer, agregarle esa serie de opciones o de submenús, y lo hago con el método append, en este caso con mayúscula, no como en las listas, por ejemplo, de Python, que maneja minúsculas. Y pasamos primeramente un ID, que puede ser -1, y luego la cadena de texto que nosotros vamos a colocar. Por ejemplo, en un menú archivo siempre hay, por ejemplo, la opción de abrir. Podemos poner otra opción, por ejemplo, salir. Y bueno, algo así muy básico. Podemos guardar esto, por ejemplo, le vamos a poner M abrir, para hacer referencia a este menú salir, o este submenú. Y bueno, ahora podemos crear otra opción, por ejemplo, no sé, les gusta menú, por ejemplo, editar, puede ser, y vamos a poner un menú editar, y vamos a crear obviamente otro menú. Ahora vamos a agregarle, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, copiar. Vamos a decir que al menú editar le vamos a agregar una opción o un submenú que nos diga copiar. Y vamos a crear otro, por ejemplo, cortar, puede ser. Cambiamos aquí, puede ser, por ejemplo, pegar. Cuestiones así muy sencillas. Pegar y tal, así lo tenemos. Ahora tenemos ya creado dos menús, un menú archivo y un menú editar con sus opciones correspondientes. Ahora lo único que nos falta es agregar estos menús a la barra principal, que sería nuestra barra menú.
Ahora vamos a ponerle agregando al menú principal o a la barra de menú, como quieran llamar. Vamos a agregar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, barra menú, que es el nombre de la barra principal. Igual, vamos a agregar, en este caso, la referencia le vamos a pasar menú archivo. Y como queremos que tenga el nombre de la cadena que va a tener nuestra esta opción, va a ser archivo obviamente. Duplicamos eso para que pongamos aquí el menú editar. Y obviamente a este le vamos a poner editar. Así de sencillo. Y finalmente vamos a configurar nada más que a este frame, a esta aplicación, le vamos a configurar la barra de menú. Y esa barra de menú lo hacemos con self set menu bar y vamos a pasarle la referencia de la barra de menús. Y con ello deberíamos tener ya nuestra aplicación con nuestra barra de menú ya lista. Podríamos ir y ejecutamos. Y tenemos aquí nuestra pequeña aplicación donde podemos ver las opciones de archivo. Tenemos abrir, salir, editar, tenemos copiar, cortar, pegar. Vemos ahí todo muy, digamos, bastante bien. Los menús. Ahora, bueno, tenemos ya nuestro menú, digamos, ya elaborado. Como se pueden dar cuenta, es muy, digamos, un tanto sencillo. Ahora, podríamos, por ejemplo, ahora darle una funcionalidad, evidentemente, que es lo que queremos. Vamos a hacer, por ejemplo, que cuando nosotros le demos salir, nos cierra la aplicación. Vamos a, por ejemplo, a crear los eventos. Y vamos a darle aquí, eventos. Para un evento de un menú, vamos a utilizar la función, o más bien dicho, el tipo de evento que se llama wx-ebt menú. Así es la forma que tiene nuestro evento, es decir, captura todos los eventos provenientes de un menú. Y bueno, ahora, obviamente lo capturamos igual con self bind, como hacíamos con el botón, pero en vez de ebt button le pasamos evidente ebt menú. Utilizamos un handler, en este caso una función que vamos a definir, le vamos a dar self, por ejemplo, salir. Y vamos a utilizar de dónde va a provenir nuestra acción, obviamente de el menú salir o de m salir, que es la referencia, m salir. Y ahora, bueno, ya tenemos ahí capturado. Lo único que nos falta es definir salir. Vamos a darle aquí self event, tenemos nuestro método. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplemente cerrar esta aplicación, self close true. Listo. Deberíamos salir con eso. Damos menú, le damos archivo, salir. Y bueno, con ello ya tenemos la función que nos permite salir de nuestra aplicación. Es así como pudiéramos pasarle todas las lo que queramos hacer para un determinado menú. Por ejemplo, en caso de copiar, podríamos definir nuestro método copiar y ahí ir, digamos, colocando todo el código necesario para realizar la acción que nosotros querramos con cada opción del menú. Evidentemente funciona exactamente como, o bueno, muy similar a un botón. Lo único que cambia es el tipo de evento que nos va a lanzar, que es un ebt menú. Pero de ahí en fuera, bueno, cuando nosotros clicamos, obviamente nos da una acción. Y bueno, así es la manera de cómo, digamos, vamos a pasar ese, digamos, ese manejo del evento a una función. Ahora, si queremos agregarle digamos, una combinación de teclas que haga posible, por ejemplo, salir de la aplicación, podríamos agregarlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Agregamos un tabulador y luego le ponemos la cadena control guión y la letra que nosotros vayamos a ocupar. Por ejemplo, quiero X y lo digo, lo ejecuto y cuando yo le doy archivo me muestra la opción de cuando yo le doy salir, puedo hacerlo con control X de una forma rápida. Le doy control X y listo. De esa forma lo he cerrado.
aquí nos la muestra y obviamente responde. Podríamos cambiarle, por ejemplo, control Q, y ahora presionamos control Q y evidentemente nos saca de la aplicación. Y esta es una forma de cómo pasarle una combinación de teclas a una opción del menú para que nos ejecute esa acción, perdón. Y bueno, ahora vamos a ver cómo agregar un submenú, digamos, por ejemplo, en el caso de aquí en este ejemplo, tener algo así como esto. Cuando yo doy en una opción del menú me abra otras opciones, tal como se puede ver aquí. Cómo ir creando esos submenús, esas opciones. Bueno, vamos a, por ejemplo, suponiendo que digamos la opción de abrir nos diera, por ejemplo, dos opciones: abrir, puede ser abrir PDF o abrir HTML. Bueno, por poner un ejemplo que nos diera esas dos opciones, vamos a crearlas. Y bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a quitar esto primeramente. Vamos a crear una clase de tipo wxMenu otra vez, por el caso del menú abrir. Ahora vamos a agregar esas dos opciones de la misma manera. Por ejemplo, vamos a darle que al menú abrir nos agregue dos opciones, donde la primera que diga HTML y la otra diga PDF, que sean las dos opciones de que podamos abrir, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos ya esas dos opciones que las hemos agregado al menú abrir, que es el submenú que las va a contener. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar ese menú abrir al menú archivo, que debería ser el menú padre. Ahora vamos a agregarlo poniendo menú. Bueno, primeramente vamos a agregar, bueno, ya tenemos agregado ahora esto es un menú a nuestro menú abrir. Ahora, como les digo, vamos a agregar al menú archivo el menú abrir, y eso lo vamos a hacer con menú archivo punto append, pero ahora le vamos a dar append menu y vamos a agregar entonces el menú abrir. Primero damos un ID, por ejemplo, -1, y ahora, ¿qué nombre va a tener? Obviamente abrir. Y bueno, vamos a pasar la referencia del menú que vamos a agregar, que en este caso es abrir, y ahí vamos a tener ya agregadas los submenús en este menú. Vamos a correr esto, ahí tenemos archivo y vemos que en abrir nos da las opciones HTML o PDF. HTML o PDF. Bueno, como vean, muy sencillo de hacerlo. Simplemente recuerden, creamos un tipo wxMenu, al igual que el menú principal o al menú archivo. Luego le agregamos, como normalmente lo hacemos, y luego, una vez tenemos agregado los submenús al menú, lo que hacemos es agregar el menú a nuestro menú superior, es decir, al menú archivo le agregamos, pero ya no hacemos solo append, sino que hacemos append menu, es decir, agregamos un menú. Si nosotros dejamos simplemente append, obviamente nos va a mandar un error, porque vamos a nos dice que no podemos agregar digamos un ítem de un menú a una clase de wxMenu por este método, sino que tenemos que usar append menu. Y bueno, lo demás es similar. El ID que usamos -1 para que nos asigne automáticamente, y la cadena que va a llevar nuestro menú, que es archivo, y al final la referencia que hemos creado anteriormente. Bueno, esta es una forma muy sencilla de cómo crear esos submenú o ítems en un menú. Bueno, en lo que respecta a los menús, por esta clase sería todo. Es digamos una breve introducción, pero que básicamente hemos visto digamos lo más importante de un menú, o lo básico.
ya en cursos o en clases posteriores del curso se verán algunas opciones, por ejemplo, de cómo hacer estos, por ejemplo, los checks, chequear un menú, poner, por ejemplo, seleccionar opciones desde aquí del menú. Pero bueno, eso vamos a utilizarlo más adelante y se explicará con más detalle en un video eh, más avanzado del curso. Pero bueno, eh, en la siguiente clase vamos a ver, eh, o más bien vamos a desarrollar una pequeña aplicación donde vamos a poner aquí un text control, es decir, eh, vamos a emular algo así como un bloc de notas de que en Windows, donde vamos a editar, digamos, archivos de texto plano y vamos a poder abrirlos, guardarlos y bueno, como un pequeño ejercicio para irnos familiarizando más con WX Python y bueno, también ver algunos temas, por ejemplo, de cómo acomodar o de cómo, digamos, distribuir de mejor manera nuestro código. Por ejemplo, no dejar todo en el método init, sino que ir distribuyendo, por ejemplo, eh, crear un método para iniciar los controles, para cargar los icers, o digamos, otro, por ejemplo, en donde nosotros definamos los eventos, y bueno, ir, digamos, dándole un poco más de formalidad a este curso, o no al curso, sino a la forma en que nosotros vamos a desarrollar código en WX Python. Irnos, digamos, ir haciendo las cosas un poco mejor. Para, obviamente, cuando tengamos una aplicación más grande, nos va a ser muy útil ir fragmentando nuestro código para ir trabajando, digamos, en pedacitos más pequeños que se nos haga más fácil mantener el código o, digamos, en todo caso, editarlo, revisarlo o bueno, corrección de que todo tipo que siempre tienen este tipo de programas. Y bueno, los espero en el siguiente video. Saludos y hasta la próxima.